Pues muy buenas tardes a todos quienes nos acompañáis aquí en presencia y a todos los que nos acompañáis a través de las redes sociales y de la conexión que está haciendo nuestro equipo de Immune. Muchísimas gracias por dejarnos participar en este nuevo ciclo de Dialogues. Dialogues es una iniciativa de Immune Technology Institute que pretende poner en valor, visibilizar a las mujeres que sois profesionales y que trabajáis en los ámbitos de la tecnología, entendiendo que cada día más la tecnología es transversal a todos los sectores de producción. Entonces, desde este mes de octubre vamos a comenzar teniendo una sesión cada mes, invitando a profesionales como las que hoy nos acompañan, centrándonos en comentar cuestiones cotidianas de los distintos ámbitos y aspectos de la tecnología para dar a conocer estas profesiones y para también dar respuesta a los distintos retos sobre cómo podemos ayudar a que nuestra sociedad no se quede atrás porque entre todos consigamos capacitar cada vez a más y a más gente. Yo soy Ana Collado, en la actualidad diputada en la Asamblea de Madrid. Es un placer estar aquí en la que fue mi casa, proyecto al que vine a hacer, del que pude ser parte y dejar mi pequeña aportación. Y tengo conmigo a la inspectora de Policía Nacional, María Riesco, y a Elena Matilla, que nos acompaña desde Accenture. Ambas dedican su día a día a la ciberseguridad, una desde el ámbito de lo público y otra desde el ámbito de lo privado. Hoy, como podéis imaginar, nos vamos a centrar justamente en eso, en la ciberseguridad. Y vamos a tener un ratito de conversación muy agradable que luego podemos complementar con las preguntas de los que nos acompañáis aquí y también de los que a través del Zoom, de Face en el chat y nuestros compañeros nos transmitan, pero me gustaría empezar dando la palabra a María para que se presente, porque es muy difícil decidir qué dice cada uno de sí mismo, así que como yo respeto a cada uno que ponga el foco en aquello que quiera destacar para nuestra audiencia, María, por favor, cuéntanos. Muy buenas tardes, mi nombre es María Riesco, soy inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, trabajé un poquito en el sector privado y luego decidí opositar. Me llamaba un poco la curiosidad el tema de la ciberseguridad, de Policía Nacional y un poco entremezclar los dos ámbitos. Aprobé en el año 2014, mi primer destino fue la Unidad de Investigación Tecnológica, en donde estuve en el grupo de ciberataques, aprendí muchísimo de primeras, sobre todo de los compañeros, y luego me cambié a la Comisaría General de Información, donde estamos trabajando el tema de la ciberseguridad nacional desde un ámbito un poquito más preventivo, de ciberinteligencia sobre ciberamenazas y luego también reactivo en cuanto a la investigación de delitos que supongan un reto para la seguridad nacional o una amenaza para la seguridad nacional. Me dedico también mucho a colaborar, por ejemplo, aquí con Immune, que os agradezco muchísimo la invitación, y con INCIBE o con cualquier otro organismo, sobre todo también mucho en relación con la cooperación policial internacional, con policías de otros países, de Latinoamérica principalmente, o con Interpol o Europol. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que la seguridad es cosa de todos y la ciberseguridad más si cabe a nivel internacional, porque Internet no tiene fronteras. Entonces, dado que muchos de los ataques se cometen aprovechándose de la falta de concienciación y de la falta de cultura de ciberseguridad, pues intentamos aportar nuestro granito de arena para ir por ahí concienciando, formando en la medida de lo posible a las personas para que no caigan al final en estos ataques. Y ese es mi día a día. Muchísimas gracias, María Elena. Elena está recién incorporada a una multinacional, pero lleva también varios años trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, así que tuya es la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y poder visibilizar todo lo que hacemos muchas mujeres en el sector y bueno, pues en mi caso concreto yo soy también ingeniero de telecomunicaciones. Tuve la suerte de empezar trabajando en seguridad cuando se llamaba seguridad lógica para distinguirla de lo que era de seguridad física, por lo tanto, bueno, pues tengo experiencia trabajando en el sector móvil, mis primeros años trabajé en France Telecom, cuando no se llamaba ni tan siquiera France Telecom. Posteriormente me uní a una consultora ISDF que trabaja principalmente para el Ministerio de Defensa, por lo tanto tengo también un conocimiento bastante alto de cómo es la seguridad en el Ministerio de Defensa. He tenido la suerte de poder participar ahí y posteriormente, durante casi 6 años, trabajé como responsable de ciberseguridad, trabajaba como CISO en
en un operador crítico que es Red Eléctrica de España, que es el operador, el transportista eléctrico y operador del sistema eléctrico español, ¿no? Recientemente, tan reciente como llevo 2 meses solo, decidí dar el cambio a Accenture para trabajar también en una multinacional, sobre todo con un objetivo claro, que es seguir trabajando por y para la ciberseguridad en España y aprender y poder poner en valor todo lo que iba adquiriendo, ¿no? Para mí, uno de los rasgos que más me definen es el estar en continua evolución, en continuo aprendizaje y también dando un poco de aquello que recibo, ¿no? Yo he sido formada por mucha gente del sector y de alguna manera pues me gusta contribuir en conferencias, en jornadas, en mesas redondas y aportar mi visión y bueno, pues crear esa cultura de ciberseguridad que estamos haciendo y bueno, también pues hacer jornadas de training donde cada uno podamos ir adquiriendo nuevas competencias. Entonces estoy encantadísima de estar aquí con vosotros y poder compartir nuestras experiencias. Mil gracias, María. Elena se fue y la luz se ha disparado. No sabemos si tiene una relación directa. Nada que ver. Pero por si acaso, bueno, aquí está, la tenemos localizada. Si necesitáis que vuelva, nos avisáis y os la llevamos. A ver si conseguimos poner orden. He hablado con ellas en estos días previos a la preparación de la sesión de esta tarde y hemos estado comentando una serie de puntos sobre los que vamos a ir introduciendo el diálogo entre ellas para que nos aporten, que yo creo que es lo más productivo para todos, su particular visión cada una desde su punto. Hay un dilema tradicional en la seguridad física, como decía antes Elena, y es ese dilema entre la libertad versus la seguridad. Si lo trasladamos al mundo tecnológico, al mundo de la transformación digital, tenemos el dilema de cómo conciliamos esa libertad que nos permite la red, esa globalidad en la que vivimos conectados e interconectados, de la que hemos sido más conscientes si cabe aún a propósito de la pandemia. ¿Cómo conciliamos eso, chicas, con la seguridad necesaria, con la protección de nuestros datos y con la necesidad de algún modo de poder sentirnos todos protegidos, porque nuestra vida está en la red de manera literal, no es en sentido figurado? Entonces, si quieres empezar, María, danos un poco la visión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo ayudamos a que todo el mundo se conciencie? Bueno, por un lado la libertad de expresión, por supuesto, hay que mantenerla y dado que las redes sociales e Internet pues lo que suponen es un mayor alcance en toda esta libertad de expresión y en todo lo que queramos decir, pues tenemos que ser mucho más respetuosos si cabe al dirigirnos a otras personas en Internet. Bueno, y al igual que lo haríamos en el mundo físico, pero no escudarnos en ese anonimato que nos ofrece la red muchas veces para expresarnos pues de manera fomentando delitos de odio o expresiones que son irrespetuosas. Eso por un lado. Luego, por el lado de la protección de los datos, bueno, afortunadamente en Europa estamos muchísimo más avanzados que en el resto del mundo, por lo menos en normativa de protección de datos, y estamos mucho más concienciados en la necesidad de tener un control de nuestros propios datos y que esos datos de carácter personal pertenecen a los propios usuarios, sobre todo que lanzas algo en Internet y que seas capaz o por lo menos se intente no perder el control, ¿no? Que si tú le das tus datos a un tercero, que ese tercero es responsable y tú se los das para ciertos fines y no otros, y que en el momento que quieras eliminarlos, pues que tengas ese derecho al olvido, ¿no? Pues eso, gracias a la Unión Europea, efectivamente nosotros sí que lo tenemos instaurado y con sanciones bastante duras. Pero en el resto del mundo, bueno, pues todavía hay distintas normativas o distintas culturas también, porque esto es algo muy cultural, pues que poco a poco tendremos que ir regulando y que tendremos que ir avanzando en el mismo sentido. Igual que la libertad de expresión en redes sociales no se puede combatir simplemente con sanciones. Tiene que haber ahí una cultura de respeto y de responsabilidad en un buen uso de Internet. No sé si Elena... Bueno, yo estoy de acuerdo en la esfera personal que hablábamos, pues evidentemente, como comentaba María, no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que ha comentado, pero luego yendo más a más en las empresas, ¿no? Yo creo que esa transformación digital lleva per se un uso masivo de información. Escuché no hace mucho tiempo
que la información, que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, ¿no? Y quizá nos da una visión un poco de la importancia y del valor de la información que se tiene, ¿no? ¿Qué conlleva ello? Bueno, pues al final cuando estamos hablando de cantidades impresionantemente grandes de datos, ¿no? Que al final se utilizan y se explotan pues, para fines corporativos dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final cuando hablamos de Big Data estamos hablando de una necesidad de que la información sea veraz, la información esté en el momento que se quiera, hay una velocidad muy alta, necesitamos que haya mucha variedad y estamos hablando de, cuando hablamos de cantidades ingentes, pues de un gran volumen, ¿no? Eso supone que para las organizaciones hay un nuevo reto que es no solo que esa información que puedas explotar con inteligencia artificial o con cualquier o con técnicas sea veraz, sino que además te pone nuevos retos como son cómo la puedes almacenar, cómo la puedes tratar. Entonces, bueno, el papel de la tecnología ahí sin duda es importantísimo dentro de las organizaciones pues, para poder utilizar ese Big Data, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que cuanto a más información hay, pues más atractivo es pues, para los delincuentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la información es poder y no es lo mismo pues, atacar una base de datos chiquititas que poder atacar pues, pues cantidades ingentes de información, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que estamos hablando es qué pueden hacer las organizaciones para proteger esa información que tienen, más allá de por dar cumplimiento si son datos de carácter personal con el Reglamento General de Protección de Datos y la Regulación Nacional de Privacidad, pero también qué medidas técnicas pueden aplicar las organizaciones, ¿no? Entonces, quizá aquí es muy interesante el concepto de Zero Trust, que es un concepto que cada vez se pone más encima de la mesa, que pasa por un paradigma que es no confiar en nada, ¿no? Que considerar todo en su conjunto como no confiable y proteger cada una de las parcelas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no confiamos en las personas, no confiamos en las máquinas, en los portátiles, en los puestos que se utilizan, no confiamos tampoco en las redes, no confiamos en las aplicaciones y no confiamos en el dato en sí. Todo lo tenemos que proteger como si cualquiera de las cosas que hay alrededor pudieran fallar, ¿no? Entonces ahí es el reto de las empresas para poder aplicar medidas de protección, medidas de cifrado, medidas de autenticación, medidas de autorización, todas las medidas de seguridad al uso para cada uno de estos elementos y aplicar así el Zero Trust, que de alguna manera lo que te está permitiendo es proteger esa información dentro de las organizaciones, protegerla frente a ataques y lo que es más importante, o sea, garantizar los derechos y la veracidad de esa información, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tienen las organizaciones, por un lado, es tener esa información, saberla explotar, poderle sacar el partido que requiere para el nuevo negocio, para el nuevo paradigma corporativo que entienden las empresas y por el otro lado entender la necesidad de protección y de aplicar tecnologías seguras para este uso de los datos. ¿Qué hacemos? Muy fácil no es, pero desde luego es más fácil que lo comprendan las grandes organizaciones, pero estamos en un país de pymes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a que esto sea accesible para ese gran público, para esa panadería de nuestro barrio, para esa tienda que vende coches, que vende electrodomésticos? ¿Cómo podemos ayudar a que esa España de pymes, que es el gran tejido empresarial de nuestro país, se proteja frente a todas estas nuevas amenazas, chicas? Bueno, seguro que Elena lo explica mejor que yo, No, pero estoy segura que externalizar es la respuesta y sobre todo apoyarse también en organismos públicos. INCIBE está ayudando muchísimo a las pequeñas y medianas empresas a entender, a formarse, incluso a proporcionar herramientas open source, accesibles para todo el mundo, gratuitas, que puedan proporcionar esa ciberseguridad. En el caso del sector público, nosotros nos apoyamos más en el CCN, del Centro Nacional de Inteligencia, que bueno, son los que nos ofrecen pues esas herramientas, esa formación, todo aquello que necesitemos, pero esto es evolución continua, mejora continua, constantemente. Aquí no hay expertos, las cosas cambian de un día para otro y siempre hay que estar aprendiendo. Elena.
Pues ¿qué hacemos? Pues la verdad es que está muy complicado desde mi perspectiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay conciencia. ¿Por qué no hay conciencia? Porque nunca lo han necesitado. Hemos pasado de un ecosistema de venta analógica, si me permitís la expresión, a obligar a estos pequeños negocios a tener una venta digital. El COVID además lo puso encima de la mesa, que el que no tenía un portal web, por decir algo, estaba muerto porque no iban a ir a su tienda a comprar. Entonces estamos haciéndole a este tejido empresarial una transformación de su manera de vender, pero no va acompañada de base, no hay una ciberseguridad por defecto ni en el diseño. ¿Qué es lo que ocurre? Que no saben, que no tienen medios, ellos saben de zapatos, saben de garajes y saben, pero lo que estamos viendo cada vez más son empresas que pierden todo lo que tienen por un ransomware, porque pincharon en un enlace malicioso que no supieron, porque se han visto engañados con no tienen conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente crear cultura. Yo creo que el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, está haciendo una labor muy importante en España para ir generando esta cultura, pero bueno, lo que se necesita al final siempre es dinero para apoyar nuevas iniciativas, para que estas empresas puedan de alguna manera generar ciberseguridad dentro de sus negocios. Entonces, quizá aquí uno de los factores más interesantes son los fondos Next Generation de la Unión Europea, que al final, a través del INCIBE, que creo que tiene una aportación aproximada de 260 millones de euros, una de las líneas pasa por mejorar la ciberseguridad de estas empresas. Entonces, bueno, creemos que por ahí, mi opinión es que por ahí podremos empezar a mejorar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final tenemos que intentar que esto no se quede para medianas empresas y grandes empresas, que al final son las que saben solicitar estos fondos, son las que saben contarlo de otra manera, y el miedo de esto es que los que realmente lo necesitan y la pequeña empresa que esté ahí, bueno, pues que se quede un poco abandonada. Yo creo que ese quizás es el challenge con el que tenemos ahora que trabajar y que se pueda llegar, porque evidentemente la pyme es el sector empresarial por antonomasia en España, ¿no? Bueno, y crear cultura todavía no la hay, ¿no? Ya hablábamos antes de que la gente hace las cosas y que la ciberseguridad pues no, ni la entienden, ni lo comprenden, ni saben, ¿eh? Entras, coges un QR cuando vas y no te planteas si ese QR le deberías de escanear, si no, si puede tener algo malicioso, no sabes distinguir los correos, no, o sea, falta mucha labor de concienciación. Entonces, bueno, yo creo que es una labor de todos, la ciberseguridad es de todos y que tenemos que ir trabajando en aras de crear esa cultura, que de hecho hay iniciativas público-privadas para crear esa cultura de ciberseguridad en el país. Nos habéis dado dos claves, nos habéis hablado de la necesidad de externalización y de que somos muchos, porque son muchos esos pequeños a los que hemos de llegar, pero chicas, ingenieros, sois pocos. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar este reto desde otras perspectivas de formación que no impliquen hacer una ingeniería o que no impliquen tirar de profesionales que estáis centrados en otras áreas quizás más de desarrollo tecnológico? ¿Qué otro tipo de cualificaciones podemos ofrecer a todos esos jóvenes que están en proceso de formación para tratar de alguna manera de que conozcan el sector y que pues puedan desarrollarse profesionalmente en este ámbito? Bueno, el ejemplo, por ejemplo, qué mejor que Inmune, ¿no? Que es un ejemplo de, pues, de tecnificar a la gente joven, pero no hace falta que sean jóvenes, puede ser de todo el mundo, sobre todo que tengan ganas, que no le tengan miedo, que todo está preparado para que su uso sea sencillo y luego podemos ir aprendiendo paso a paso, ir complicándonos hasta donde queramos, pero que yo creo que simplemente con ganas se puede. Por ejemplo, yo trabajo en el Cuerpo Nacional de Policía. Y obviamente no todos somos ingenieros. Hay mucha gente que tiene una formación en Derecho, una gente que tiene formación en Criminología y todos estamos trabajando, o muchos de nosotros, en delincuencia tecnológica. Y con ganas a todos se aprende, porque al final es un mundo en el que todos estamos inmersos
todos estamos, como decía Elena, utilizando un QR, todos nos metemos en internet, todos. Entonces al final es entender qué estás haciendo. Y una vez ahí, bueno, pues ir avanzando. Efectivamente hace falta mucha formación porque hace falta mucho personal y hace falta capacitación, pero yo creo que es ponerse y que los medios los tenemos, porque hay institutos pues como este que en unos cursos de un par de años, hay bootcamps, hay cursos de formación más pequeñitos, hay cursos específicos orientados a cada sector. Bueno, yo creo que también desde el sector público se están haciendo muchas iniciativas de intentar capacitar al emprendedor, a esas pymes en digitalización. Al final la transformación digital pues viene arrasando, pero en la vida personal también. Así que, que nadie se quede fuera, ¿no? La famosa brecha digital es lo que hay que intentar que no ocurra e intentar acceder. Bueno, la información está ahí, es solo ponerse. Elena, complementas. Sí, bueno, pues como complemento yo creo que hay que hacer muchas cosas, no solo quedarnos en adolescentes o gente, sino empezar en la base. Yo creo que los programas formativos, o sea, la educación per se de nuestros chavales pasa porque tengan nociones de ciberseguridad, o sea, son nativos digitales, pero la verdad es que son huérfanos en cuanto a que no saben cómo manejar lo digital que tienen entre las manos, ¿vale? De una manera segura, no tienen ese conocimiento, no tienen esas habilidades. Entonces, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo por llevar a los colegios, por llevar a las edades más tempranas una visión de ciberseguridad, adecuar los conocimientos. Yo he trabajado alguna vez en jornadas para familias en Red Eléctrica, por ejemplo, pero lo hacen muchas grandes corporaciones donde invitamos a las familias para hablarles de la ciberseguridad de cara a sus hijos, para darles recomendaciones. Si nosotros no sabemos ayudarles, pues evidentemente van a estar huérfanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues enseñar a nuestros niños. Yo creo que nosotros también, como padres, focalizarnos en aprender, ¿vale? A veces decimos, bueno, estos lo saben manejar mejor que yo, no, pero tú igual que sabes cuándo se puede cruzar la calle, pues tienes que enseñarles qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que esa parte educativa de crear cultura en las casas es súper importante, pero no solo, yo creo que tenemos que ampliar los programas formativos, la FP especialista en ciberseguridad. Es verdad que en ciberseguridad caben muchos perfiles variados, pero necesitamos gente con conocimiento, que puedan parar un ataque, que puedan hacer un análisis de vulnerabilidad, que puedan hacer un pentest. Entonces necesitamos formarnos. La ciberseguridad es apasionante, es súper chula, pero requiere un conocimiento continuo y un aprendizaje continuo, pero es de gente curiosa. Yo siempre planteo que el que tiene curiosidad, o sea, el saber por qué pasan las cosas y el poder protegerlo, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, despertemos esa curiosidad en los jóvenes para que puedan y quieran trabajar. Y luego, evidentemente, en las empresas, tanto grandes como pequeñas, no son, faltan muchas veces competencias, skills tecnológicos, que labores como las que hace Immune de reskilling y upskilling, que no deja de enseñarles otras capacidades y otras competencias a los profesionales. Es muy importante que esas competencias sean digitales y que cuando se entienda que se dan y se adquieren competencias digitales vayan reforzadas por la ciberseguridad, ¿no? Pues cómo hacer eso de una manera más segura, qué medidas, qué recomendaciones, a cómo tienes que trabajar, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Y básicamente es construirlo entre todos, o sea, no hay una fórmula mágica y por mucho que se quiera desde el sector consultoría o desde el sector, si no llega, o sea, si una empresa no lo pide, si no se demandan este tipo de servicios, va a ser complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, creo que hay regulación que también nos ayuda, ayudó mucho la regulación de privacidad a entender la protección de los derechos y a aplicar las medidas dentro de las organizaciones y bueno, pues yo creo que trabajar en esa regulación, que yo creo que para los servicios esenciales y tal, la directiva NIS, la ley de sistemas de información y redes, pues es una ayuda y que poco a poco y habrá regulación que nos irá ayudando, ¿no? Y luego, bueno, ya con esto concluyo un poco
la estrategia de ciberseguridad nacional de España, bueno, pues que uno de sus pilares es crear esta cultura y bueno, pues hacer tejido empresarial, invertir en innovación y al final, bueno, pues creo que hay diferentes líneas, hay diferentes actividades y bueno, pues como todo lo que ocurre siempre, lo que se necesita es por un lado ganas, recursos, esfuerzos y por el otro dinero, ¿no? Que creo que es al final que es lo que más puede costar, que las iniciativas al final pues hay que materializarlas económicamente. Vamos a empezar, ya que el dinero no depende de nosotros, vamos a empezar con la parte de la curiosidad y os voy a pedir un pelín de pedagogía para que no solo los jóvenes que nos ven, sino también los más mayores, sepamos cuáles son, qué tipos de principales ciberamenazas están sufriendo hoy las organizaciones grandes, medianas y pequeñas e incluso las personas, porque pues al final cuando trasciende a los medios de comunicación es cuando nos echamos las manos en la cabeza y decimos, oh, un ciberataque al servicio público de empleo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿cuál es esa terminología tan compleja, normalmente sajona, que se maneja para hablar de las principales amenazas en estos días, chicas? Bueno, la amenaza estrella creo que está clarísima, ¿no? Que es el ransomware, que es bueno, pues el malware que te cifra el ordenador y a cambio te pide un rescate. Y la novedad estos últimos años es que antes de cifrarte el ordenador, pues están dentro, te filtran los datos, luego te extorsionan y te piden dinero por descifrarlos y si no, te piden dinero también pues por no publicarlos. O sea que bueno, esa extorsión yo creo que ahora es la amenaza número uno a nivel mundial. ¿Qué otras amenazas tenemos? Bueno, pues a nivel ciudadano, por supuesto, los fraudes. Los fraudes están pues inundando al final nuestras comisarías y los sistemas de denuncias. Luego, los ciberataques en general, el uso de malware en general, los ataques de denegación de servicio, que son todos aquellos ataques pues, contra una organización, un servicio, para dejarlo sin funcionamiento, por ejemplo, haciendo uso de muchas peticiones a la vez. No sé qué más ciberamenazas tenemos. A nivel sociedad, a nosotros, a las autoridades, nos preocupa la desinformación. No sé si sois conscientes un poco de qué está pasando con la desinformación, pero además con la pandemia ha sido brutal. Y son esas narrativas que se publican en redes sociales y que nos creemos que son haters o que van en un sentido o que van en otro y al final es algo que está totalmente concertado, manipulado y preorganizado desde el principio con la intención de generar confusión y de andar en los problemas que tiene un país ya per se, en los conflictos sociales o en los conflictos, bueno, desde, por ejemplo, el primer ejemplo donde se vio claramente que esto ocurría pues fue en las elecciones de Hillary-Trump, ¿no? Que todos daban por ganadores a Hillary y fueron capaces de cambiar la opinión pública. Entonces, esa manipulación de la opinión pública en el sentido que a otros países les interesa para avanzar esos intereses geopolíticos y minar nuestra capacidad de crecimiento, bueno, pues eso preocupa mucho a nivel nacional. Y la desinformación al final va ligada también, bueno, fake news, la desinformación es algo más, y a los conflictos híbridos, ¿no? Los conflictos híbridos hacen uso del ciberespacio, pero hacen uso de múltiples vertientes. Al final hay guerras comerciales, países que ponen en juego unos intereses y que están compitiendo con otros y entonces les atacan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la desinformación, como he explicado antes, desde el punto de vista del ciberespionaje, que también es algo que se está dando muy a menudo, ¿no? El ransomware es muy llamativo, nos enteramos de qué está ocurriendo, pero la peor amenaza es la de la que no eres consciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan dentro de tus sistemas? ¿Cuánta información te han podido filtrar? ¿Y qué van a hacer con esa información? La pueden vender, la pueden utilizar en su ventaja, la pueden utilizar como competencia industrial para generar sus propios productos. Entonces, bueno, lamentablemente esa guerra fría, guerra híbrida, es algo que parece muy de ciencia ficción, pero que ocurre y que está ocurriendo. Y luego un poco a nivel ciudadano también tenemos el tema de pornografía infantil, que el hecho de la distribución online que llega a más personas pues también supone un problema y sobre todo que se está dando, está evolucionando hasta el hecho de generar conexiones en directo o pagar por, por abusos sexuales en streaming y luego desconectarse con lo difícil que es investigar eso luego, ¿verdad? Porque no quedan trazas, no quedan esas evidencias digitales. Y a nivel
policial o de autoridades también, lo que nos preocupa tecnológicamente como amenaza, pues yo recalcaría tres cosas que el avance en la tecnología están facilitando mucho al cibercrimen. Por un lado, todo este cibercrimen que hablamos lo vemos como algo muy técnico, complicado, que solo unos pocos pueden acceder a ello, y en realidad no. En realidad hay algo que se conoce que se llama cibercrimen como servicio, y quiere decir que cualquiera puede contratarlo. Al final es un mercado. Si quiero un hacker lo contrato, si quiero una cuenta de Twitter falsa lo contrato, si quiero, no sé, una botnet la compro. Entonces es muy accesible, muy barato, muy sencillo. Entonces está llamando la atención de todo el resto de la criminalidad, pues que se mueven a este ámbito, que es más barato, más rentable y encima muchísimo más fácil de anonimizarse y de atacar a gente que está en un país diferente del tuyo, y por tanto pues tienes ahí problemas de cooperación internacional de por medio para llegar hasta ellos. Luego, el segundo de los factores, ese sería el primero, el cibercrimen como servicio, que preocupa bastante. El segundo de los factores hacia los que vamos, que es preocupante, es el tema de la descentralización de los servicios, que vino todo generado por el Bitcoin, la blockchain, ahora los contratos inteligentes. Entonces, bueno, el hecho de que algo no esté centralizado, pues quiere decir que no tenemos capacidad de control sobre ello desde las instituciones. Entonces, hay redes sociales ya descentralizadas, por ejemplo, las que sí que conocemos y que principalmente utilizamos todavía a día de hoy, y que hay una empresa detrás, pues colaboran con las autoridades, podemos acudir a ellos, podemos quitar un mensaje de odio de la red a día de hoy, podemos investigar quién ha sido, pero cuando algo pertenece a una comunidad de usuarios, incluso una identidad digital, que también se está trabajando de hacer identidad digital sobre blockchain, bueno, pues supone esa falta de control y derivaría pues, en cierto peligro para la seguridad si no es utilizada de forma adecuada. Y bueno, ligado a eso, pues la utilización de criptomonedas por los cibercriminales y por los que no son cibercriminales, por los criminales tradicionales, pues está suponiendo que perdamos un poco el follow the money, el control del dinero, y aún así eso sí que no es tan catastrófico, porque sí que tenemos herramientas y sí que llegamos a ellos, pero es algo que también supone un reto para las autoridades a día de hoy. Elena. Bueno, yo creo que María lo ha explicado perfectamente y no hay Es un mucho, mundo. no hay mucho más que añadir, pero sí que por completar la visión con la parte corporativa, el crimen como servicio está ahí y somos conocedores de ello. De hecho, hay informes que dicen que, bueno, pues que además ese crimen como servicio normalmente va sponsorizado por países, ¿vale? Por gobiernos. Entonces, pues si antes hablaba de la Guerra Fría en el siglo XX, bueno, pues ahora la guerra es una ciberguerra. Y es real, lo ha dicho María, cuesta muy poco, es mucho más sencillo dejar a un país sin luz con un ataque cibernético. De hecho, me parece que es Austria quien ha dicho en esta semana que se considere como una ciberamenaza. Es mucho más barato para los ciberdelincuentes hacer un ataque cibernético que poner una bomba en todas las subestaciones eléctricas, ¿no? Con lo cual, es un negocio. Tienen sus propias organizaciones con sus propios departamentos, tienen sus recursos humanos, atraen talento, los forman, los capacitan, tienen campañas de marketing en la dark web. Quiero decir, o sea, ellos están, y además una de las características al final que está ahí también es que se unen. Es que comparten en foros y tal cómo llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, que está ahí, que cada vez va a ir a más, que es que la ciberguerra, el cibercrimen, vamos a tener que convivir y vamos a tener que protegernos de ello como organizaciones. Pues evidentemente Europa está muy comprometida y tiene muy claro que esto es un riesgo. De hecho, bueno, pues se está trabajando la evolución de la directiva NIS, que hacía antes una pequeña mención, que al final de lo que se trata es de tener un marco común de ciberseguridad a nivel europeo, donde haya unas medidas comunes de seguridad, pues para proteger los servicios esenciales y críticos. Estamos hablando de servicios que son necesarios para las organizaciones. Entonces, Europa está regulatoriamente hablando
trabajando en aras de ver qué podemos hacer, qué tienen que hacer las organizaciones. Esta es una responsabilidad compartida, tanto de la parte pública como de la parte privada, y evidentemente es que tenemos que hacerlo, es que tenemos que protegernos y tenemos que trabajar, tanto desde la parte física como desde la parte ciber, ¿no? Y yo creo que ahí el reto es importante y sobre todo, bueno, pues que hay que entender que el ataque no va a ser muy sofisticado y muy complejo porque cuesta mucho de hacer. Es que van a intentar hacer ataques sencillos, ataques simples, ¿verdad? Que luego se van a ir complicando, pero muchas veces ese parón que veíamos en Colonia Pipelines en Estados Unidos, que dejó a todos los surtidores de gasolina de una costa entera sin gasóleo, entró por un phishing, entró por un correo que alguien pinchó y que, como las medidas de protección que tenía en este caso esta empresa no eran las adecuadas, los ciberdelincuentes hicieron lo que quisieron, acamparon por sus anchas en la infraestructura, y a partir de ahí pues se origina esto. Entonces ahora los riesgos de ciberseguridad, que hasta la fecha siempre se contaban como riesgos que se llaman riesgos técnicos, riesgos operacionales, y era, bueno, pues si se me cae la página web no pasa nada, si se me cae no sé qué no pasa nada. Bueno, pues ahora estamos descubriendo que esos riesgos te afectan directamente al negocio. Volvemos al punto 1, tenemos tecnología, todos los servicios, toda la parte corporativa se basa en tecnología y esos riesgos afectan directamente al negocio. Y decimos, pero es un ataque tal. Bueno, pues yo pongo otro ejemplo que me ha costado encontrar porque María los ha puesto todos, pero que es el fraude del CEO, que a lo mejor conocéis. Y el fraude del CEO al final es utilizando técnicas, dependiendo de a quién vaya esa comunicación, pues hacerse pasar por el CEO de una organización. Hay incluso quien graba la voz y se reproduce esa propia voz para convencer a esa persona que se salte algún procedimiento de la compañía, pero para pagar una factura, para cambiar un número de cuenta de un pedido, para N mil cosas. ¿Qué ocurre? Pues que eso pasa, y me imagino, María, que hay múltiples denuncias de esto. Sí. Ese riesgo ya no es un riesgo ciber, es un riesgo de negocio. Al final va a la cuenta de resultados directamente de la organización. Hay empresas que pagan pensando que es real y que están pagando, y luego el original reclama esa factura, ¿no? Con lo cual ya va a la cuenta de resultados. ¿Ahí qué pasa cuando decíamos cultura? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero siempre es sentido común, ¿vale? Que al final es el menos común de los sentidos, pero hay que aplicar siempre sentido común. Hay que ser curioso y el zero trust, o sea, tú mismo no confiar en lo que te están diciendo. O sea, nadie regala, iba a decir duros a 4 pesetas, pero sois muy jóvenes, pero eso es un poco, ¿no? Entonces, tu jefe generalmente no va a saltarse un procedimiento, no te va a llamar desde un teléfono que no sea corporativo, no te va a mandar desde una cuenta de Gmail, no te va a mandar con faltas de ortografía brutales que hagas algo, ¿no? Y siempre que preguntes, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto y a nivel personal lo mismo, cuando tienes que has ganado algo en Amazon, cuando te llaman de Rusia por el Tinder y te dicen que, bueno, o sea, desconfiemos siempre. Yo creo que es al final sentido común, analizar la situación y decir esto puede ser, no puede ser, y ante la duda no pinchar, no ejecutar, borrar y avisar o bien a INCIBE si es a título personal, y luego sobre todo poner denuncias. Y ahí miro a María, pero es súper importante. A veces nos da respeto, miedo, vergüencilla el poder decir que nos ha pasado, pues que pensábamos que habíamos ganado un premio y que le habíamos dado, pero que pues nos puede llegar a dar vergüenza y no darle importancia. Pero yo he escuchado también por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que si no se denuncia no consta. Si no consta no se puede investigar. Si no se puede investigar no se pueden pedir más fondos para fomentar esta actividad, ¿no? Entonces yo creo que es importante como cultura general, sentido común, pensar las cosas, analizar, concienciar a nuestros mayores también. Los pobres yo creo que son los que más están sufriendo esto, y me llama el técnico del gas y me llama no sé quién y el del banco.
bueno, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudarles y luego nosotros mismos, pues también, ¿no? Y en las empresas lo mismo, el sentido común. Por muchas campañas de concienciación que hagamos en las empresas, por muchas campañas de explicar los casos, de poner ejemplos, de ver qué al vecino le ha pasado, si uno no quiere, es imposible. Entonces aquí hay dos valores en la persona que tienen que estar equilibrados, que es la actitud con C, que querer hacerlo y querer tener esa conciencilla y esa culturilla y esa sangre en las venas, de decir esto no me parece o tendría que cambiar este comportamiento o tendría que hacer esto otro, y luego la aptitud con P, ¿no? El saber qué tienes que hacer, porque si tienes muy buena predisposición, pero si tú no sabes pues qué tienes que hacer con un correo malicioso o cómo lo borras o que, pues al final también. Entonces volvemos al punto de antes, que necesitamos querer tener curiosidad y aprender las cosas básicas. Inciber, a través de su portal de atención al usuario, la OSI me parece que se llama, la Oficina de Seguridad del Internauta, hay muchísima información. Entonces, que hagamos efecto llamada, ¿no? Que yo os lo cuento a vosotros, que vosotros lo contéis a otros y que al final sepamos que hay ahí, que hay un número de el 017, que puedes ponerte cuando te pasa algo, que están ahí, ¿no? Que yo creo que es importante porque es que es necesario, ¿no? Entonces, esa labor de sentido común y de saber que hay ahí, que se puede denunciar, que el INCIBE te puede ayudar, y luego, bueno, pues que entre todos, bueno, pues que el conocimiento vaya fluyendo. Quizás un poco el complemento. Yo con respecto a lo de las denuncias quería añadir que efectivamente Elena tiene toda la razón, que es que ya no es que los que los criminales estén preparando un atraco como antiguamente, una acción concertada que es carísima para todo en un día. Imaginaros robar 1 millón de euros a un banco. Es que sale muchísimo más fácil y más rentable robarle 1 euro a 1 millón de personas. Entonces tú o no te das cuenta porque no revisas bien tus cuentas de que te han quitado tan poquita cantidad, o como veo poca cantidad digo, bueno, no es importante, no voy a molestar, seguro que la policía tiene cosas más urgentes. No, es la misma organización la que está detrás quitándole un poquito a cada uno, y eso es una gran cantidad de dinero que al final se está lucrando de ello, y nosotros tenemos las herramientas de poder centralizar toda esa información porque afortunadamente tenemos una red muy amplia de comisarías por toda España y mucha colaboración internacional, sobre todo en Europa y fuera de ella. Entonces, todo eso somos capaces de centralizarlo, de relacionarlo, por supuesto también gracias al uso de herramientas tecnológicas y de Big Data, y poder extraer de ahí inteligencia que nos digan quién está haciendo esto y desde dónde se está haciendo. Entonces, es muy importante lo que decía Elena. Y luego, con respecto a las estrategias de ciberseguridad, creo que está habiendo un cambio, y en las últimas, bueno, en la de 2019, ya introduce el concepto de resiliencia. Y un poquito lo que decía Elena también, que es que ya no es que nos estemos estemos poniendo medidas para que no nos pase. No, estamos asumiendo que nos va a pasar. Entonces, estamos poniendo medidas para que en el momento en el que pase seamos capaces de continuar con nuestro negocio o con el funcionamiento de nuestra organización o de una infraestructura crítica, y a la vez ser capaces de gestionarlo, de notificarlo de manera adecuada y de darle una buena respuesta. Ese es el concepto de resiliencia al final de las organizaciones, y es hacia lo que tenemos que tender. Seguir funcionando mientras esto está ocurriendo, porque va a seguir ocurriendo. Cojo esta última cosa si que me comentas. permites, perdóname, sí, Ana, por supuesto. Al hilo de lo que está diciendo María, tenemos que tener claro que las empresas solo se dividen en 2 grupos, las que han sido atacadas y las que lo van a ser, o las que han sido atacadas y no lo saben y lo van a ser. Y no hay más. Entonces, el concepto de ciberresiliencia es algo que las organizaciones cada vez más saben que les va a pasar. Lo importante es que tenga el menor impacto posible y sobre todo que tu negocio se vea afectado lo menos posible, ¿no? Entonces ya no es solamente identificar, detectar, proteger, sino recuperar y responder. Entonces es tan importante que si te filtran, que si te hacen un ransomware y te han cifrado toda la base de datos de todos tus clientes y eres una pyme, que la copia de seguridad no la tuvieras en el mismo servidor conectada, que puedas de alguna manera, vale, me ha pasado, he tenido este incidente, pero soy capaz de volver a la normalidad, ¿no? Que ese es un poco la idea. El reto. Y o pagas antes o pagas después, pero vamos, que tienes que invertir en protegerte. Sí, decía que iba a coger esto que estabais comentando, que me parece fundamental. Parece que la voluntad y la concienciación en la institución europea está clara. En España también hace ya una década que se creó el
el Departamento de Seguridad Nacional y a propósito de ello las distintas estrategias de ciberseguridad, y luego las distintas organizaciones, las distintas comunidades autonómicas también están dando sus pasos en el ámbito de sus competencias en esta materia. En concreto, como Inmiun está aquí en Madrid y tenemos el privilegio de contar con algunos responsables de su gobierno entre nosotros esta tarde, me gustaría que pudierais ofrecernos, a modo de consulta pública, qué opináis sobre esa agencia de ciberseguridad que el gobierno tiene previsto desarrollar, ¿no? Y que también se está replicando en otras autonomías, o sea que seguro que vuestros consejos y recomendaciones llegan mucho más allá de Madrid. Nada, fundamental hoy en día con todo lo que estamos viendo en las administraciones públicas y sobre todo ya que tenemos pues la responsabilidad de trabajar con el dinero de todos, ¿no? Pues intentar que se cree compartiendo el mayor número de herramientas posibles, porque el problema que tenemos en Madrid lo están teniendo en Castilla y León y lo tendrán en Asturias y demás. Entonces, bueno, pues a nivel estatal también es algo que se está trabajando en ofrecer servicios comunes y herramientas que todos podamos utilizar. A nivel ciberseguridad, el CCN tiene mucho que decir, también la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Entonces, bueno, intentar, como en todo, crear una comunidad y desarrollar las cosas en común, pese a que luego cada uno lo adapte a sus necesidades particulares, pero fundamental que todos ya estén ahí porque la afectación es hacia todas las administraciones. Básicamente coincido con María, ¿no? Yo creo que al final, por tema de cercanía, lo que tenemos más cercano nos parece más próximo. Entonces, bueno, si queremos llegar a nuestro entorno más próximo, pues tener esa delegación de agencias puede ser positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mucha cooperación, mucha coordinación y sobre todo muchas competencias que no sean repetidas, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de la falta de capacitación, de la falta de personal con conocimientos en ciberseguridad, entonces, bueno, de alguna manera es importante que haya mucha cooperación, que haya mucha coordinación para ser lo más eficientes y lo más efectivos. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, pues al final lo que pedimos es que Madrid, yo creo que tiene entidad suficiente como por todas las empresas que están en Madrid para hacer una colaboración público-privada y de poner en valor la innovación en ciberseguridad y que no más líneas se puedan abordar y entonces, bueno, pues quizá de alguna manera es especialización que todas, o sea, carta a los Reyes Magos, ¿no? Como ciudadana que paga sus impuestos, pues que con mis impuestos permitiéramos ver que no hay despilfarro, que realmente se está trabajando en ciberseguridad. Aquí tengo el gorro más de ciudadana, ¿no? Y que no hay duplicidades, sino que hay muchas cosas por hacer y que, bueno, que de alguna manera coordinada y con efectividad se pueda llegar a hacer, porque creo que hay mucho por hacer. O sea, que creo que es muy importante Además, este el mundo de Internet, si me lo permites, es colaboración. No es solo cosas malas que hoy nos toca hablar de ciberseguridad, es colaboración. La cantidad de programas, de herramientas que tenemos disponibles, de información que la gente sube de manera altruista y que comunidades enteras colaboran de manera altruista mucho en Internet, ¿no? Pues eso también lo tenemos que trasladar al sector público, al sector privado y a cualquier sitio. Siempre intentar colaborar para intentar solucionar las cosas entre todos, porque es algo para todos. Yo podría estar preguntando toda la tarde, pero quiero ceder la palabra a alguien de los que nos acompañan, o si Ana nos cuenta alguna de las preguntas que nos han compartido quienes nos siguen a través de la retransmisión. En primer lugar, dar las gracias a las casi 60 personas que han pasado a lo largo de la tarde por aquí y comentar que hay muchos comentarios positivos, que muchas gracias por el evento, que es muy buena exposición. Y, por ejemplo, Carlos nos comenta que cree que es crucial la colaboración entre organismos oficiales y entidades privadas, que deben establecerse canales de comunicación rápidos y ágiles que puedan compartir hechos in situ, con confianza, ya que estamos en el lado de los buenos y los malos son muy rápidos. Estoy de acuerdo, si quieres contestar yo, María. Sí, adelante. Estoy de acuerdo con ese comentario. Al final, el problema, y hablo desde la perspectiva más corporativa con eso, es que esa compartición de información al final
que debería de ser fluida y a nivel de ciberseguridad se debería de compartir y demás, y todos lo sabemos, pero al final las políticas corporativas de las empresas es que hay cosas que te pasan internamente, que son confidenciales, que son secretas propias de la organización y que no es tan sencillo compartirlas. Entonces, bueno, pues de hecho, por ejemplo, para trabajar con el CERT con el INCIBE CERT, que es el que da respuesta a los operadores de servicios esenciales, se firman acuerdos de NDA porque la información que tú les das a ellos cuando tienes un incidente la tienen que tratar con máxima discreción y sobre todo pues manteniendo siempre esa confidencialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es verdad que hay que compartir, pero al final todavía hay que generar esa cultura. La directiva NISBAN va por esa línea, ¿no? De compartición de amenazas, compartición de información, porque los malos van muy rápidos, los cibercriminales van muy rápidos, pero que es difícil porque por mucho que se quiera compartir, luego las empresas, pues el que tiene un incidente y le ha pasado algo gordo, no quiere salir en prensa por el daño reputacional. Claro. También está cambiando, también la gestión de las crisis también cada vez es diferente, ya la empresa sí que comenta, he tenido un ciberincidente, me ha ocurrido esto, entonces es un cambio cultural, ¿no? Pero de momento hay que balancear ambas cosas, ¿no? Que se sabe que sí, que hay que compartir, pero que, bueno, que luego las políticas propias de las organizaciones a veces no te dejan que fluya tan rápido o tan bien como quisiéramos, ¿no? Muchas gracias. Daniel pregunta que cómo pueden hacer las empresas con pocos recursos para estar cubiertos en cuanto a seguridad. Yo también. Bueno, pues si quiere estar cubiertos desde seguridad, desenchufarse, ¿no? Volver a la venta analógica y ya está. O sea, si hablamos de transformación y si hablamos de digitalización, requerimos mínimas medidas de seguridad. ¿Qué son las mínimas medidas de seguridad? Pues proteger tus activos, tu información, tus redes. Si solo tienes un ordenador, pues bueno, pues que ese ordenador no esté conectado, no tienes dinero, no esté conectado solamente para lo que tiene que ser, no lo utilices para que tus niños hagan los deberes, no lo utilices para otras cosas, o sea, al final es proteger lo que tienes, pero si estás en el mundo digital, inviertes en la digitalización, tiene que ir acompañada de ciberseguridad. Y en este punto es importante el mensaje de que tener un ciberseguro está fenomenal, pero no te va a parar que tú tengas un incidente. Lo único que te va a hacer es que, bueno, pues que pudiera ser que el impacto, pues en el seguro se pudiera hacer parte de cargo, ¿no? Pero incluso tienes que cumplir unas mínimas medidas de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo las organizaciones? Pues pedir un cumplimiento al menos de un marco de control, tener una ISO 27000 con sus anexos, sus medidas de seguridad y aplicar pues esas mínimas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué se le podría recomendar? Bueno, pues necesitas recursos externos, no los tienes internos, y hacerte un análisis de la situación que tú tienes, qué procesos tienes digitalizados y qué medidas de seguridad tienes. Y bueno, pues un estándar como la ISO 27000 y hacer un assessment es el primer paso, es el paso más básico para ver cómo estás. Y luego, pues a partir de ahí, pues se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Pero hay que invertir, creo que es importante y necesario. Por aquí tenemos Ana. Buenas, muchas gracias por la charla. Tengo que me deis una opinión y luego una pregunta. Dado la importancia que tiene la ciberseguridad ahora mismo, se nota tanto en personas, en gobiernos, en todo, cómo sienta el tijeretazo que me acaban de meter aquí. Porque la verdad que la protección es muy grande y es lo que todo el mundo pensaba que iba a seguir aumentando para la protección en ese tijeretazo. Entonces, esa es la opinión. Y la pregunta es ¿qué tipo de medidas, ya que, por ejemplo, el instituto, el colegio y demás se dan tipos de charlas, ya sea de acoso, bullying o incluso de salud, si se podría incluir charlas de tipo de seguridad, porque es que ahora mismo hay gente muy joven, niños de 4 o 5 años, que están en el teléfono, no saben lo que están tocando. Pues ¿qué opináis? Bueno, repito para los que están siguiendo la retransmisión por si no le han oído bien.
os pregunta su opinión sobre el tijeretazo en los presupuestos al INCIBE y también nos pregunta cómo se podrían introducir este tipo de charlas en colegios para proteger a los menores en el uso de las tecnologías. Bueno, yo no conozco la razón del tijeretazo, como ha utilizado la palabra, de INCIBE en concreto, pero no creo que sea algo generalizado, porque ahora están llegando una cantidad de fondos europeos para transformación digital y para digitalización sin precedentes. Entonces, de ahí aprovecharlo para capacitación en ciberseguridad, sí. Y bueno, es que viene todo ligado de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y que todo a su vez viene de la Agenda Digital europea. Entonces, son pilares muy fuertes que están contando con mucho presupuesto con el que antes no se contaba. Quizá lo de INCIBE sea una reestructuración, no lo sé, una reorganización, no lo sé porque no conozco en detalle, pero que van a llegar fondos y que están llegando tanto para transformación digital como para ciberseguridad en concreto, muchísimo. Yo en la parte que a mí me afecta, por primera vez, se ha hecho un plan nacional de cibercriminalidad por primera vez y nos van a llegar muchísimos fondos, tanto como para formación, como para herramientas, como para todo, o sea que sí que se está trabajando en ello. Luego el tema de las charlas, bueno, quiero decir, participa@policía.es, ¿vale? Ahí se pueden solicitar todas las charlas en colegios, institutos, de forma gratuita, que van orientadas sobre todo pues, hacia el comportamiento de los menores en la red y lo que ellos más sufren, que viene siendo ciberbullying, acoso, bueno, protegerlos un poquito de los delitos más graves que serían contra la intimidad y la indemnidad sexual. Otra cosa es el tema de ciberseguridad y ahí, bueno, yo tengo mucho que ver también porque yo participo internamente en la formación a otros policías. Obviamente no todo el mundo en policía tiene conocimientos de ciberseguridad a nivel de malware o de ciberataques, pero sí a nivel de phishing o a nivel de ingeniería social cada vez más. Eso ya es más conocido a nivel por todos y nosotros anualmente, bueno, pues damos cursos por toda España a otros policías de, pues tanto eso, del área territorial como de servicios centrales, para que luego ellos a su vez puedan ser los que trasladen esto a la calle. Y no solamente a iniciativa propia, sino porque la necesidad lo requiere. Vas a una comisaría, a una oficina de denuncias y te vienen un montón de denuncias que de gente que te quiere traer una conversación de WhatsApp, algo que le ha pasado por Instagram, ¿no? Entonces los propios policías, bueno, pues viven en el siglo XXI al final y ellos mismos se autoforman también. O sea que ahí sí que participamos. ¿Tu opinión, Elena? Pues hombre, los recortes en ciberseguridad evidentemente no me gustan, desconozco el caso en concreto, con lo cual no tengo una opinión sujeta, pero bueno, al final tienes que hacer con lo que tienes, pero tienes que hacer, y nos pasa en las empresas lo mismo, ¿no? Al final el presupuesto es finito y tienes que ver qué es lo más prioritario y priorizar pues aquellas acciones que se consideren más relevantes, ¿no? Y luego, bueno, pues además de la labor que hace la policía, yo parece que vengo del INCIBE, pero es que soy muy fan de INCIBE, pero no tengo nada que ver con ellos. Existe la figura del cibercooperante. Todo el mundo puede ser cibercooperante. De lo que se trata, el INCIBE te proporciona el material muy básico para ir a colegios, a institutos y para crear esa red, ¿no? De que la ciberseguridad somos todos y que todos podemos llegar. Entonces, a veces, hilando un poco con tu pregunta y diciéndolo así como reflexión general, a veces hay cosas que no sabemos que existen y que no las utilizamos o que desconocemos que hay más cosas de las que se podrían hacer, ¿no? Entonces yo creo que esta labor, estas charlas y charlas parecidas nos ayudan a que todo el mundo sepa que no estamos solos, que se están haciendo muchas cosas, que habría que hacer muchas más, bueno, de acuerdo, pero que poco a poco se va haciendo y probablemente dentro de X años estas charlas no tendrán lugar como no tienen lugar las charlas en un coche de si tienen airbag o no, porque ya todo el mundo lo da por hecho de que lo traen. Y en un futuro, y por lo menos ese es mi sueño, es que la ciberseguridad vaya embebida y que no tengamos que hacer estas charlas porque realmente cuando tú compras un producto, cuando tú compras una tecnología, cuando tú compras un servicio, confías en realmente va a ser seguro, ¿no? Y yo creo que quizá eso un poco como la parte final, ¿no? Que tenemos que trabajar, que estamos ahí y que lo que esperamos es que funcione igual pues, que los cinturones, que el airbag, que otras medidas de seguridad, que uno coge el tren y sabe que es seguro normalmente, vamos. Entonces,
Yo creo que ese es el objetivo, que podamos en X años saber que las cosas vienen ciberseguras desde el principio, ¿no? Antes mencionaba Elena, perdón, la página web Oficina de Seguridad del Internauta, OSI.com, que ahí tenéis un montón de recursos a nivel ciudadano, a nivel empresa, a nivel pyme. Pero hay una iniciativa también de INCIBE que es para niños, Internet Security for Kids, es is4k.com. Y ahí hay herramientas no solo para niños, sino para padres, que es muy importante que aprendan ciberseguridad para poder enseñarles, y también para profesores de colegios y profesores de institutos. Y son herramientas súper sencillas, con, no sé, con productos muy entendibles por todos y que podéis hacer uso de ellos indistintamente. Desde luego aquí en Inmune tenemos clarísimo que la tecnología trasciende cada vez más a todos los ámbitos de nuestra vida y a todos los sectores de la sociedad. Así que muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en la retransmisión en remoto. Vamos a seguir desde aquí apostando por llevar esa tecnología de calidad y esa formación tecnológica mucho más allá de las facultades de ingeniería. Esa es la parte por la que yo apuesto, porque cada profesional en este país tenga unas mínimas habilidades tecnológicas con las que afrontar el futuro y con las que al final este país pueda convertirse en un país de usuarios a un país de creadores. Así que muchísimas gracias de nuevo y os esperamos en el evento en el mes de noviembre, que a través de las redes sociales podréis de nuevo registraros y podréis de nuevo seguir. Muchísimas gracias. Gracias.